Tema 1. Marco conceptual y normativo sobre la atención a la diversidad y el proceso de inclusión. Hitos y avances en el marco internacional. Del concepto de segregación al de inclusión. En 1994, la Declaración de Salamanca promovió la educación inclusiva en lugar de la segregación, destacando la necesidad de pasar de un modelo médico a un modelo social, que reconoce las barreras de aprendizaje como resultado de las condiciones escolares y las respuestas educativas. En 1996, el informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI sentó las bases de la educación inclusiva al destacar la importancia de una educación basada en 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En 2000, el Foro Mundial de Educación para Todos en Dakar estableció el derecho a una educación de calidad para todos, reconociendo que faltaban avances para adaptar las prácticas a las necesidades individuales. En 2006, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad supuso un avance significativo en la promoción de la educación inclusiva a nivel global, reconociendo el derecho de una educación inclusiva para todas las personas con discapacidad. En 2015, la Declaración de Incheon se comprometió a abordar todas las formas de exclusión y marginación. Evolución hacia una educación de calidad y equitativa. Igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad, enfoque en los derechos humanos, inclusión de todas las personas independientemente de sus diferencias. Conceptualización de la educación inclusiva, definición de la UNESCO y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La educación como un derecho humano fundamental, con protección del interés del menor y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. La inclusión consiste en velar porque cada educando se sienta valorado y respetado, y pueda disfrutar de un claro sentido de pertenencia. Sin embargo, existen múltiples obstáculos en el camino hacia este ideal, como la discriminación, los estereotipos y la alienación. Dilemas en el proceso de inclusión educativa. Tensiones y retos. Tensión entre la voluntad de generar espacios educativos donde estén todos los niños y niñas juntos, y la intención de maximizar el desarrollo de la atención personalizada. Importancia de la preparación y el ritmo de cambio, la necesidad de hacer cumplir los derechos de la educación inclusiva con celeridad, frente a la necesidad de que el cambio sea paulatino, progresivo y con preparación. Resistencia a la inclusión, conflicto entre la identificación temprana de necesidades y el riesgo de estigmatizar. Elementos clave de la educación inclusiva. Un proceso continuo, no un objetivo a alcanzar. La participación como objetivo que supone cambios en la organización del centro y el currículo. Evitar la segregación de grupos o individuos con riesgo de exclusión, más allá del alumnado con necesidades educativas especiales. La modificación de las culturas, políticas y prácticas escolares en colaboración entre profesorado, centros e instituciones del entorno. La apertura de las relaciones entre la escuela y la sociedad. Equidad y niveles de igualdad. Concepto de equidad. Garantizar el derecho a una educación de calidad para todas las personas, independientemente de sus características individuales y sociales. Enfocada en eliminar las desigualdades y barreras de acceso, participación y aprendizaje. Principio fundamental en la educación inclusiva, basado en la premisa de que no hay educación de calidad sin equidad. Niveles de igualdad según Grisay, 1984. Igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Igualdad en el tratamiento educativo proporcionando una oferta similar en recursos, currículo, tiempo y formación docente. Igualdad en los resultados con logros similares independientemente de las condiciones de vida y características personales. Igualdad en los efectos sociales, con la educación teniendo un efecto positivo en las futuras oportunidades laborales y sociales. Grupos en riesgo de exclusión. Definición y características. Colectivos de personas que enfrentan una mayor probabilidad de sufrir marginación y discriminación, con riesgo elevado de no alcanzar un aprendizaje significativo en el sistema educativo. Se enfrentan a desventajas debido a factores como su origen, cultura, discapacidad o situación socioeconómica. Grupos más destacados. Personas extranjeras que se enfrentan a barreras lingüísticas, culturales y socioeconómicas. Minorías étnicas y culturales que enfrentan discriminación y falta de representación. Personas con discapacidad que tienen dificultades para que la educación inclusiva se adapte a sus necesidades. Personas en riesgo social por desventaja socioeconómica. Comunidades gitanas históricamente marginadas y discriminadas. Evolución del concepto de necesidades educativas especiales, NEE. Informe Barnock y el concepto de NEE. Universalidad, cualquier persona puede presentar NEE en cualquier etapa. Causas múltiples, como resultado de factores personales y externos que limitan el aprendizaje y la participación. Recursos necesarios, organización y gestión efectiva de recursos para atender las necesidades. Evolución hacia el concepto de barreras en la comunidad educativa. El Index for Inclusion 2000 planteó que cualquier miembro de la comunidad educativa puede enfrentar barreras en cualquier momento para la presencia, aprendizaje, participación y logro. Concepto y principios de la educación inclusiva. Definición y principios.
Respuesta a la diversidad con oportunidad de aprendizaje y participación activa para todos los alumnos, independientemente de sus características. Basada en los principios de calidad y equidad, reconocimiento de la diversidad y responsabilidad de la escuela para disminuir y eliminar barreras. Perspectiva social, donde las prácticas docentes y la organización escolar se adaptan a las necesidades individuales. Objetivo actual, fortalecer las capacidades de las instituciones educativas y sus docentes. Transformación de políticas escolares y desarrollo profesional docente. Promoción de la igualdad de oportunidades, la diversidad, el entendimiento mutuo y la construcción de culturas democráticas. Definición e implicaciones. Atención a la diversidad. Enfoque educativo centrado en prácticas dentro del aula y la comunidad para responder adecuadamente a la diversidad. Perspectiva asociada a los principios de la educación inclusiva, enfatizando la planificación centrada en la persona y el modelo social, en el que cada individuo puede aprender, participar y alcanzar logros. Necesidad de crear un clima emocional positivo que acoja y acepte las diferencias individuales. Desde el déficit a la inclusión. Evolución del concepto de discapacidad. Evolución desde el concepto de déficit hasta el DNE bajo el paraguas de la atención a la diversidad. Principales diferencias. Diferencias entre integración e inclusión educativa. Integración, adaptación del estudiante al sistema, espacios y recursos especializados. Inclusión, compromiso y responsabilidad de todo el sistema, adaptación del contexto a las necesidades del alumnado, currículum y metodologías que se adaptan a la diversidad. Principales hitos y modelos de atención. Evolución normativa en España. Avances significativos desde la exclusión y discriminación hacia la inclusión y reconocimiento de derechos. LOMLOE, inclusión como derecho y principio, regulación de la inclusión en las comunidades autónomas. Políticas, culturas y prácticas. Dimensiones clave para la transformación educativa inclusiva. Políticas, gestión del centro, planes y programas, normativa, liderazgo, coordinación, recursos. Prácticas, metodologías de enseñanza y aprendizaje implementadas. Culturas, relaciones, valores y creencias de la comunidad educativa. Estrategias y metodologías para contextos inclusivos claves en el aula, centro y sistema. Partir de las prácticas y conocimientos previos, considerar las diferencias como oportunidades, evaluar barreras a la participación, usar recursos disponibles, desarrollar un lenguaje común de práctica, crear condiciones que animen al profesorado a asumir riesgos. Contribución de la investigación en eficacia y mejora escolar. Proyectos de cambio en centros educativos. Implementación de dinámicas de trabajo para mejorar el sentido de acogida, pertenencia y procesos de enseñanza-aprendizaje, con mayor implicación de la comunidad educativa. Definición y colectivos vulnerables. Vulnerabilidad y exclusión en la infancia. Alumnado vulnerable, aquellos con mayor riesgo de exclusión por sus condiciones sociales, educativas, sanitarias o económicas. Colectivos especialmente vulnerables, niños y niñas con discapacidad, de minorías étnicas, extranjeros no acompañados, en sistemas de protección o reforma. Determinantes y consecuencias de la exclusión infantil. Factores personales, familiares y sociales. Procesos de exclusión que deterioran los derechos del niño, afectan a la maduración y tienen efectos negativos prolongados en la edad adulta. Vulnerabilidad relacionada con causas externas. Inseguridad, protección social e internas. Incertidumbre, baja autoestima. Principales hitos y declaraciones. Compromisos internacionales de España en educación inclusiva. Declaración de Salamanca 1994. Conferencia Internacional de Educación 2008. Declaración de Incheon 2016. Cumplimiento pendiente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Principales leyes y modelos de atención. Evolución normativa en España hacia la inclusión educativa. Avances desde la educación especial hacia la integración y la inclusión. LOMLOE, inclusión como derecho y principio, regulación autonómica. Retos y desafíos pendientes para la educación inclusiva. Acceso universal, cuestionamiento de sistemas selectivos, medidas pseudo-inclusivas y culturas excluyentes. Niveles externo de centro y de aula claves para favorecer la educación inclusiva. Externo, política educativa clara, contexto participativo, colaboración entre servicios, recursos económicos. Centro, cambio de mirada, liderazgo compartido, participación comunitaria, trabajo colaborativo. Aula, currículum común, planificación colaborativa, metodologías flexibles y cooperativas.